¿Por qué hay tos en un problema cardiogénico? Por el edema pulmonar. El edema pulmonar. Muy bien. ¿Y a qué se debe ese edema? Salud. ¿Cuál es la causa de ese edema? Cualquiera. Todos pueden participar. ¿Cuál es la causa del edema? Para ver si me entendieron de la clase pasada. La presión, La disminución de... No es disminución. es la presión que ejerce el corazón. Ajá. Al momento de, No. o sea, Es más eficiente, pero se distribuye de manera diferente. Es que ahí donde pasa la presión bajando. ¿Pero por qué? Porque se devuelve para la vena pulmonar. Hay un flujo retrógrado, Al pulmón. doctor. Ok. Hay un flujo retrógrado. Hay una deficiencia valvular, específicamente mitral, que hace que haya un flujo retrógrado del ventrículo ¿hacia dónde? Hacia la aurícula. Hay un flujo retrógrado del ventrículo a la aurícula, porque recuerden que el ciclo es aurículas, ventrículos, aorta, pulmonar. Ese es el circuito menor. ¡Coño, Anselmo! Verga. Yo sabía que era vos, imagínate, verga. Solo. Dale, yo mismo. Muy bien, ustedes se les pasado. El que viene bueno, ¿verdad? ¿cómo ves? Ok. Ahora, si hay un flujo retrógrado con una deficiencia valvular, ya sabemos que la sangre va desde el ventrículo hasta la aurícula. ¿Quién es lo primero que se va a deformar? ¿Quién es el primero que se deforma? La aurícula, por la presión. Entonces siempre tenemos aquí el ventrículo, tenemos la válvula aórtica y la válvula mitral, que debería estar sujeta por todas las fibras de primer orden, las fibras de segundo orden, todo eso para que en el momento de la sístole, que haya una contracción muscular del ventrículo, evite que haya un regreso de esa sangre hacia la aurícula, que no debería pasar. No debería pasar. Entonces, si hay una deficiencia porque hubo un infarto, que puede pasar, dañó los músculos papilares, o las fibras de tercer orden, las fibras de primer orden, o simplemente hay una ruptura de las fibras tendinosas. Entonces hay una deficiencia ahí en el corazón, pero no es tanto de contracción, sino aquí ya sería una insuficiencia anatómica del corazón que puede pasar. ¿Qué hace? Que cuando hay una sístole, hay una presión, haya una precarga. En el momento de que va a haber la contracción muscular, la sangre se regresa y se golpea. ¿Con quién? Con la aurícula. Con la aurícula izquierda. Entonces viene el detalle que no es tanto que haya un flujo retrógrado, sino que golpea, 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 y llega un punto donde tantos golpes empiezan a cambiar la morfología anatómica de esa aurícula. Y empieza a hacer una aurícula de esta forma y la otra aurícula normal. Y eso se puede visualizar en el momento de, por ejemplo, una radiografía, incluso una ecocardiografía. Porque si deformamos la aurícula, lo primero que perdemos es esto que tenemos aquí, que es la cintura cardíaca. Es lo primero que se pierde. Y a medida de que va ejerciendo presión, va aumentando la fuerza de contracción, el músculo, a medida de que va aumentando su fuerza, su uso y su gasto, empieza a aumentar su masa muscular y empieza a hipertrofiarse. Y entonces ahí viene la pérdida de la silueta, porque se hipertrofia. Entonces pierde aurícula, pierde cintura y pierde silueta. Y eso es lo que nosotros empezamos o podemos observar o nos podemos guiar en el momento de una radiografía, algo básico. Que eso va a hacer que haya ese flujo retrógrado, pero lo mismo que le estaba diciendo, esto tiene que manejar normalmente 40 milímetros de mercurio, que es la que tiene que comparar con los 140 milímetros de mercurio que tenemos en la presión atmosférica. Ese intercambio de presiones hace que sea eficiente la hematosis. Pero resulta que hay una deficiencia valvular que hace que estos 40 milímetros de mercurio en el momento de la diástole aumenten. A nivel capilar y alveolar se intercambian esos valores. Entonces puede llegar a 80,
puede llegar a 100 milímetros de mercurio, lo que va a hacer que estos valores estén casi a la par. Si estos valores están casi a la par, eso significa que la presión que tiene que ejercer la atmósfera es más difícil, tiene que ser mayor para que haya una hematosis eficiente. Pero no va a ser porque nosotros no nos vamos a aumentar la presión atmosférica. ¿Cómo lo compensamos? Lo poco que hay en el momento de la hematosis, por lo menos que sea más rápido. Y ahí es donde viene la taquipnea. Entonces, si vamos a hacer una hematosis poco eficiente, por lo menos que sea más rápido. Entonces, empieza la taquipnea por este intercambio de presiones. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Aquí es donde estamos hablando, cuando hablamos de presiones, de la presión hidrostática capilar y la presión hidrostática celular, donde tienen que tener una diferencia de presiones para hacer una eficiente hematosis. Claro, al aumentar eso, aumentamos el flujo sanguíneo a nivel pulmonar, aumentamos la frecuencia, perdón, la presión hidrostática, y este intercambio de presiones o esta igualdad de presiones hace que el líquido que está intracelular se vaya hacia los tejidos por estas mismas presiones, porque esto hace que la presión hidrostática celular se mantenga o sea ineficiente, lo que va a hacer que va a llevar el líquido que va desde los capilares hacia los tejidos. Eso se traduce como edema. ¿Y qué es el edema? Al intersticio. Al intersticio. Intersticios entre las células. Porque si fuese para el espacio que está entre el corazón y el pericardio, o entre el pulmón, los lóbulos pulmonares y el tórax, sería efusión o derrame. Las dos formas. Sería efusión o derrame pericárdico, o efusión y derrame pleural, que es completamente diferente. ¿Ok? Ajá. Ortopnea, la tos cardíaca, el asma cardiogénico, los estertores húmedos, cianosis por la deficiencia del intercambio gaseoso, intolerancia al ejercicio, en forma general. En la insuficiencia cardíaca derecha, por supuesto, ya hablamos de la congestión venosa generalizada, que genera edemas múltiples, pero recuerden que ya aquí es que hay una congestión venosa. La congestión, porque todo el flujo sanguíneo que debe ir hacia el corazón sufre un flujo retrógrado que hace que esa sangre que está en el ventrículo derecho se regrese hacia la aurícula derecha y hace que haya mayor cantidad de sangre en la aurícula, lo que va a hacer que las venas se congestionen, como las calles. Las calles empiezan a tener muchos carros ahorita, la circunvalación 1 que la taparon, entonces todo eso está congestionado porque se disminuye, en el caso de ahí disminuyen las vías, pero en otras que hayan muchos carros, es lo mismo, hay demasiada congestión y va a hacer que la sangre se mantenga más en los tejidos. ¿Y dónde se va a mantener principalmente? En el hígado. En el hígado. Y lo primero que va a hacer es una congestión hepática. Si congestionamos el hígado, por consiguiente, congestionamos el tracto digestivo, que es quien recibe la sangre, quien envía la sangre, hacia el hígado, que es por el sistema porta. De las vías digestivas pasan toda esa sangre hacia el hígado por el sistema porta. Eso hace, por supuesto, que haya edemas múltiples, ascitis. Cuando hablamos del hígado, recuerda que habíamos mencionado que hay una insuficiencia hepática, y esa insuficiencia hepática se traduce como una disminución de la albúmina, entre paréntesis, proteínas. Si hay una disminución en la producción de albúmina porque hay una insuficiencia hepática, eso se traduce como una disminución de ¿quién? Transporte de bilirrubina. No. Edema. No. Si hay una disminución de las proteínas, ¿quién se disminuye? ¿Qué presión se disminuye? Coloidosmótica. La coloidosmótica o presión osmótica, o también presión oncótica, que es la que hace que se mantenga el líquido dentro del espacio vascular.
porque es la que hace que aumente la concentración o la osmolaridad a nivel vascular, para que el líquido que está en los tejidos y que está en la sangre se mantenga por ósmosis. Recuérdense que la ósmosis es el paso del agua a nivel de una membrana semiimpermeable, desde un lado menos concentrado a un lado mayor concentrado. ¿Y quién mantiene esta concentración, que es la presión osmótica? Las proteínas. Si disminuimos la tasa de proteínas, disminuimos la presión osmótica, por ende la presión hidrostática que está a nivel capilar disminuye y va a hacer que se extravase el líquido. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Espero. Esto es pura fisiología. Por eso nosotros cuando vemos una clínica de insuficiencia cardíaca derecha, ¿me pueden apagar allá, por favor? Aquí vamos a ver un gran número de imágenes. Primero, si tenemos ascitis, lo primero que pensamos es un abdomen distendido. Pero vamos a tener, voy a colocarle un caso clínico. Tenemos un paciente canino de 5 años de edad con un aumento de volumen a nivel abdominal generalizado. Tiene 5 años. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? Puede ser una hipoproteinemia. Ahora, ¿cuál es la causa de esa hipoproteinemia? Insuficiencia hepática. Una insuficiencia hepática así de llena. ¿Qué otra cosa puede causar ascitis? Parasitosis. ¿Qué más? Ruptura del conducto torácico. ¿Cuál? Ruptura del conducto torácico. Un poco exagerado, pero sí. La insuficiencia cardíaca derecha. También tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, perfecto. Pero tenemos un paciente de 5 años, es probable. Muy poco, pero no. Ahí dice, la probabilidad siempre es baja, pero nunca es cero. Lo digo porque he tenido pacientes caninos de 5 meses de edad con una insuficiencia crónica que parece que nacen con los riñones que fueran de un animal de 17, 18 años y tiene 5 meses. Me ha pasado. Por eso digo, las probabilidades son bajas, pero nunca son cero. Ahora, cuando nosotros tenemos un aumento de volumen en un paciente que es relativamente joven, nosotros empezamos a descartar cuáles son las probabilidades. Una hipoproteinemia, una parasitosis, una insuficiencia cardíaca, que es lo poco probable. Por eso uno tiene que comenzar en lo básico. Si pensamos en un cachorro, ¿qué es lo más característico? Parásitos. Si vemos un animal de mediana edad, puede ser una insuficiencia hepática, puede incluso ser el virus de la hepatitis canina. Pero a medida que va avanzando la edad, si podemos pensar en una insuficiencia cardíaca. Ahora, si tenemos una insuficiencia cardíaca derecha, tenemos un paciente de mayor edad, de edad avanzada, ¿cuáles pueden ser las probabilidades de que sea la causa de insuficiencia cardíaca derecha? ¿Cuáles creen ustedes que sean una causa probable de insuficiencia cardíaca derecha? Dirofilaria. Puede ser una de las más comunes actualmente. Aquí en el Zulia, sobre todo, tenemos una alta carga de microfilarias, de dirofilariamitis, el parásito adulto que se ubica en el ventrículo derecho. Ese es un sitio, ahí se queda. Ahora, el problema está en si tratarlo o no. Porque resulta que la dirofilaria o la microfilaria, específicamente la dirofilariamitis, para ser específico, la que es el parásito adulto en el corazón, ella se puede tratar, ella tiene su tratamiento. ¿Cuál es? La ivermectina es un microfilaricida. ¿Cuál es el tratamiento para la dirofilariamitis? Sin buscar aquí. Melarsomin. El melarsomin. Ahora viene el detalle. ¿Tratar o no tratar? ¿Ustedes tratarían una dirofilaria? Si se queda dinero, sí. Con pobre todo. Dependiendo de la gravedad, creo. ¿Y a qué se debe la gravedad? ¿Cuánto se hace Recuerden que el ventrículo derecho maneja
volúmenes. Por eso que el ventrículo izquierdo tiene masa muscular, porque el ventrículo izquierdo maneja presión y el ventrículo derecho maneja volúmenes. Ahora, imagínense que tenemos aquí el corazón. Llega un punto donde hay una carga parasitaria que disminuye el espacio y puede producir una insuficiencia cardíaca, específicamente un shock cardiogénico o un shock distributivo, porque no se puede distribuir bien la sangre por el ventrículo derecho. ¿Qué pasa? Hay tal carga parasitaria, pero el corazón sigue funcionando. Si hay una disminución del volumen a nivel del ventrículo, lo más lógico que hace el corazón es que, si empezamos a disminuir el volumen, aumenta la frecuencia. Aumentamos la frecuencia para compensar la disminución del gasto cardíaco, porque ¿qué es gasto cardíaco? Cantidad de sangre que expulsa el corazón En un minuto. Muy bien. Ahora, si nosotros aplicamos menarzomide, nosotros eliminamos esos parásitos, pero lo eliminamos en el sentido de que ellos se mueren. No es que se desintegran, no es que desaparecen, no es que nada. Ellos se mueren. Si muere de uno de estos parásitos, ¿para dónde va? Pulmón. Para las arterias. Arterias pulmón. Las arterias pulmonares. Para las arterias pulmonares. Y si se va para las arterias pulmonares, ¿qué va a producir? ¿Cómo se llama eso? Embolo. Émbolo. Un émbolo parasitario. El trombo es cuando está en el sitio. Se está formando el coágulo, a eso es un trombo que produce una estenosis. Pero cuando ese coágulo, ese trombo, se empieza y se libera, se llama émbolo. Y esto es un émbolo parasitario. ¿Qué pasa? Por eso es que uno, cuando hace un tratamiento para tirofilaria, la tirofilaria mitis, uno tiene que pensar primero si es viable o no. Si tenemos alta carga parasitaria y matamos todos esos animales que están ahí, ¿hacia dónde se van a ir? Hacia las venas pulmonares, hacia las arterias pulmonares. Y vamos a producir un embolio parasitario. Donde hay pacientes, y he visto pacientes que se han muerto en 2 a 72 horas. Solamente por el tratamiento a consecuencia de un embolio parasitario. Usted tiene que pensar muy bien en el momento de hacerlo. Lo más recomendable para estos casos, cateterismo. ¿Qué se haga aquí? Lastimosamente no. Cateterismo no es nada más y más sencillo que literalmente una punta de catéter que tiene un gancho, se introduce por la vena yugular, pasa hacia el ventrículo derecho, aurícula, ventrículo, y empezamos a sacar los parásitos, empezamos a sacar parásitos. Y lo que hacemos es eliminar de forma mecánica todos estos parásitos, que es la manera más recomendable para hacerlo, porque si no, se va hacia las venas pulmonares. Ok. Si tenemos un edema generalizado, lo más característico es ver los miembros inferiores, anteriores o posteriores, edematizados, el edema de pecho, es lo más característico, el acúmulo de líquido a nivel de la cavidad abdominal, lo que nos puede presumir que si hay una insuficiencia respiratoria, una disnea, ¿qué puede haber? Si tenemos ascitis y tenemos insuficiencia respiratoria o disnea, ¿cuál puede ser la causa de esa disnea? Un derrame pleural. Puede ser. Hay tos. No. Sí. Puede haber, no. No necesariamente. No digo que en esta fase no haya tos. Pero si es tos, o si presenta tos, es secundario, porque recuerden que esto es una fase de estrés. Y nosotros vamos a hablar a partir de aquí mucho de estrés. Ahora, en condiciones normales, en una insuficiencia cardíaca derecha, no hay tos. La tos es más característico de insuficiencia cardíaca izquierda por el edema. Tenemos edema de miembro, tenemos ahí. Y aparte tenemos pérdida de masa muscular.
lo que llamamos la caquexia cardíaca. Pero ahora pensamos nosotros, ¿por qué hay pérdida de masa muscular? Ajá. ¿Quién se la está robando? ¿El hígado? No. Recuerden que el cuerpo necesita energía. Si no hay energía, entonces todo falla. Pero ¿qué pasa? Que uno de los que le aporta energía es el hígado en relación, por supuesto, con el páncreas, que es el que hace que se absorbe glucosa para generar. Pero la glucosa se utiliza mucho, por supuesto, para generar ATP, y ese ATP utilizarlo en los múltiples mecanismos que se necesitan para todas las funciones del cuerpo. ¿Qué pasa? Si el hígado está fallando, hay congestión hepática, hay congestión esplénica, hay congestión a nivel de los vasos portales, hay una disminución de la absorción de nutrientes. Aparte de que no hay procesamiento de estos nutrientes, por ende, hay una disminución de las proteínas. Si hay una hipoproteinemia, el cuerpo sigue exigiendo su cantidad de proteínas, pero si no la puede sacar del hígado, que es quien se la aporta, ¿de dónde la saca? De los músculos. ¿Y cómo la saca? ¿Cómo la saca? ¿Ah? Bueno, se la vía glucogénica, pero ¿cómo? La gluconeogénesis, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Con la Es creatina. un programa en el registro. ¿Ah? Dilo sin miedo, sin ningún problema. Aquí no jugamos. Por la creatinina, ¿no? No. ¿Cómo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se genera músculo en el gimnasio? Se rompiendo. Rompiendo, destruimos, los destruimos. Generamos destrucción de esos músculos. ¿Para qué? ¿Qué se libera cuando se destruye el músculo? Creatinina. Después hablamos del tema de renal. ¿Qué se genera en la ruptura muscular? Ácido láctico. Ese ácido láctico se tiene que ir hacia el hígado para generar piruvato. Y del piruvato al acetoglutarato. Y ahí sucesivamente hasta llegar a ATP. Pero primero tiene que empezar a usarlo, destruirlo. Por eso hay pérdida de masa muscular. Eso pasa. No menos importante, si hay un flujo retrógrado hacia la aurícula derecha, que va a hacer que aumente la regurgitación venosa. ¿Hacia dónde? La primera y principal, la vena yugular. Entonces tenemos el pulso venoso positivo. Esto es lo más característico, aparte de la citis. Ustedes ven un animal con la citis, edema de miembro, ustedes lo primero que van a hacer es colocar el dedo acá. Si esto se llena, entonces insuficiencia cardíaca derecha, ¿dónde se ponga? Donde lo pongan es una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, ¿cómo nosotros diagnosticamos? Con un término básico, pero ahora viene el detalle. La radiografía es una herramienta diagnóstica para presumir una patología cardíaca. Porque el corazón tiene su morfología normal. Tiene su tamaño, tiene sus espacios intercostales, tiene su ubicación anatómica, que tiene una trianguloidalidad hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado. Y tiene que contar diferentes espacios intercostales. ¿Qué pasa? El primer signo característico cuando nosotros tenemos una patología cardíaca es un aumento del tamaño del corazón. Y eso se traduce a nivel radiográfico como cardiomegalia. ¿Qué otro órgano hay en el corazón? Perdón, en el cavidad torácica. Pulmón. Los pulmones. ¿Alguien más? Esófago y tráqueo. Más nadie. Aquí no hay hepatomegalia, aquí no hay esplenomegalia, aquí no hay nefritis. Tengan cuidado, muchachos. Yo no sé por qué cada vez que yo lo digo yo siento que pónganlo, porque lo hacen. Entonces, si hay un aumento del flujo retrógrado, primero se deforma la aurícula. Si se deforma la aurícula, hay pérdida de la cintura. Si se deforma por aumento de la frecuencia del gasto cardíaco, hay hipertrofia muscular, entonces se pierde la silueta. Hay aumento del flujo retrógrado hacia las venas cavas, específicamente la cava posterior, que es la que más normalmente se ve. Una vena cava no debería observarse, se debería ver muy tenue, algo así. Aquí está. Pero observarla de esta forma es patológico. Entonces,
Radiopacidad de la vena cava, eso es otro signo característico. Pérdida de la silueta anterior o silueta derecha y silueta y la cintura. ¿Hay edema pulmonar? No. El aire es radiolúcido. Los rayos o las ondas ionizantes atraviesan eso, no los captan. Por eso es negro. El aire es radiolúcido. A medida que aumenta la densidad de los tejidos, se puede volver más radiopaco y más radiolúcido lo que es aire. Más nada. Entonces, esta vena cava, que no debería observarse de manera normal, se está observando. Entonces, radiopacidad de la vena cava, otro signo. Pero resulta que también uno de los que aumentamos, el flujo retrógrado, es la vena ácido, que la vena ácido es la vena que recoge la sangre de la cavidad torácica. Y si aumentamos ese aumento de presión, aumentamos la presión hidrostática, aumentamos la extravasación de líquidos y generamos esto que se está viendo aquí, que es el derrame pleural. Lo están viendo, lo logran observar, correcto. Esto que se ve aquí. El líquido se empieza a repolar. Esto es lo más común. Esto es una manera sencilla porque esto ya es un paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca derecha. Pero, ¿cuál es la causa? No sé. ¿Tiene hidrofilaria? No sé. ¿Aquí al nivel del ventrículo se ve algo? No. Solamente se ve una mancha blanca radiopaca, punto. Se ve deforme, se ve grande, se ve pequeña, no sé. No sé si fue que hay una insuficiencia valvular, una estenosis pulmonar, hay un defecto septal, hay una pérdida de los pilares, no se sabe. Nosotros con una radiografía lo único que podemos llegar es que es una patología cardíaca, no especificarla, orientarla, más no darle diagnóstico. Entonces esto es un diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca derecha y tienen que empezar a hablar así. Diagnóstico presuntivo, insuficiencia cardíaca derecha. Definitivo no es. Porque el definitivo sería estenosis pulmonar, insuficiencia valvular, hipertrofia ventricular o alteración valvular. Ese es el diagnóstico. Insuficiencia cardíaca es un síntoma. ¿Y cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? Que los síntomas pueden estar cansados por varias cosas. El signo. Eso es un síntoma. El síntoma lo refiere el paciente. Ajá. El signo es algo que yo lo determino. ¿Qué? Casi. Es cuantificable un signo. Temperatura, lo cuantificamos. Fiebre, es signo o síntoma. Síndrome. Síntoma. Porque ¿tiene fiebre o no? ¿Y cómo medimos que tiene fiebre? Con la temperatura. Es un signo. Tos. ¿Síntoma o síntoma? Sí, no. Síntoma. Es, así va. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria son signos. Por eso se llaman signos vitales. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, latidos por minuto. Esos son signos vitales. Síntomas de todo aquello que vemos alterado, que no solamente es cualitativo. Ahora, lo otro que estamos observando es en una patología cardíaca de insuficiencia cardíaca izquierda, que si tenemos es un aumento del flujo retrógrado a nivel de la aurícula izquierda que recibe la sangre de las venas pulmonares. Eso significa que al aumentar la presión hacia la aurícula, hacia las venas, hace que aumente la presión en los alvéolos. Este aumento de presión hace que se extravasen los líquidos y lo que debería estar radiolúcido se vuelve radiopaco. Entonces lo categorizamos como edema pulmonar. Entonces tenemos todo esto blanco, pero no se ve nada a nivel de cavidad torácica. Entonces no hay ese líquido en el espacio intratorácico, por eso no hay derrame pleural. Porque el problema está en el ilio. ¿Qué es un ilio? ¿Qué es un ilio? ¿Qué es el ilion? ¿Qué es el ilion? ¿Qué es el ileón? ¿Y qué es un ilion? Irio. El hueso más grande del hueso coxal, el hueso más grande es el ilion. El ilion es el tercer
intestino delgado, y el ilio, La entrada de los vasos. Ya, ¿cómo? ¿y qué es el ilio? ¿Qué dijiste? El ilio es un orificio por donde convergen venas, arterias, nervios, vasos linfáticos. Eso es un ilio. Entonces, en el ilio de la base del corazón, donde convergen todo eso, porque ahí están las venas, arterias, pulmonares, vasos nerviosos, todo eso que converge aquí, ahí es donde se encuentra el principal problema, porque entonces empieza a aumentar la presión en toda esa zona. Y a nivel del ilio pulmonar, cardíaco, es donde se origina el principal edema. Acá, en la base del corazón, porque esto es vértice y esto es base. Esto es anatomía. Ahora, esto es una vista lateral y esto es una vista ventrodorsal, donde básicamente confirmamos lo que es la pérdida, parece un corazón globoso, cuando ya pasamos a una insuficiencia cardíaca global. Aquí podemos ver una ligera alteración, pero cuando la vemos en una vista ventrodorsal, básicamente el corazón de melón. El corazón de melón nosotros lo categorizamos cuando hay pérdida. Primero hay una cardiomegalia con hipertrofia ventricular, con deformación auricular, entonces cardiomegalia, y es el corazón de melón. Por supuesto, eso viene en conjunto con todas las patologías que son tanto insuficiencia cardíaca izquierda como insuficiencia cardíaca derecha. Ahora bien, pasamos a un punto importante, porque esa es la manera en que nosotros lo podemos observar. Pero ahora es diagnosticar. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, sin especificar derecha o izquierda, se debe basar en el conjunto de síntomas físicos, si hay tos, si hay edema, donde podemos diferenciar uno de otro, y de exploraciones complementarias, medir frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, medir presión arterial, que se obtiene de los pacientes que presentan evidencia de una enfermedad cardíaca y que por supuesto tenga historia. No vamos a pensar en un proceso cardíaco en un animal de 2 años, 3 años que no ha presentado nada. Que no digo que no pueda pasar, porque ha pasado. No le pasan tantas cosas. Okay. Una vez pude diagnosticar una insuficiencia valvular en un animal que pasó de 2 años de edad, que pasó a un procedimiento electivo de limpieza dental. ¿Y cómo me di cuenta? Que cuando ya se terminó el procedimiento de limpieza dental, porque a mí me colocan en el animal, ya anestesiado, hago el procedimiento y cuando lo voy a movilizar, yo le coloco la mano, por supuesto, como debería cargarse por el tórax. Y cuando lo estoy cargando, siento el choque de puntas. El choque de puntas no es nada más que en el momento que hay un flujo retrógrado del ventrículo hacia la aurícula, el flujo retrógrado es tan fuerte que es palpable. Y si es palpable, podemos categorizarlo por un grado 4, porque las insuficiencias cardíacas se categorizan en el grado 1, 2, 3 y 4. Si son palpables y no son palpables. Entonces, 2 años de edad, probabilidad de que tenga una insuficiencia cardíaca ninguna, alguna sintomatología ninguna. Fue cirugía electiva y solamente en la cirugía se dio cuenta que tenía una insuficiencia cardíaca, y eso puede pasar. Porque recuerden que si a medida de que va pasando el tiempo y como son jóvenes, son animales jóvenes, ellos aprenden a vivir con esa patología. Hasta que no hay un evento, por ejemplo en este caso, el procedimiento quirúrgico. Después de que se palpó eso, se le envió al cardiólogo, el único cardiólogo que hay aquí en Maracaibo, lastimosamente porque no hay más, no porque sea malo, sino, y cuando le hizo el ecocardiograma, ahí se ve deficiencia valvular. Y eso son cosas que pueden pasar. Ahora, lo primero que tenemos que hacer en el momento de diagnosticar una patología cardíaca es escuchar. Escuchar. Y lo hacemos mediante la auscultación. ¿Dónde lo ubicamos? La válvula pulmonar se localiza entre el segundo y cuarto espacio intercostal a nivel de la unión costocondral. ¿Cuál es esa unión? Costilla con esternón. Es el condroesternal. Muchachos, ustedes están mal en anatomía. Y estamos en un 8º semestre. Costocondral. Entre la costilla y el cartílago.
Porque recuerde que las costillas llegan hasta la mitad del tórax y después se transforman en cartílago para hacer la articulación condroesternal. Está intervertebral, o sea, la esternal. Después pasamos la condroesternal y la condrocostal para la costrovertebral. Así son las articulaciones. Entre la costrocondral, entre la costilla y el cartílago, a nivel del segundo y el cuarto espacio intercostal. La aórtica, cuarto, quinto espacio intercostal ligeramente dorsal a la unión costrocondral. La mitral se localiza en el quinto y sexto espacio intercostal a nivel de la unión costrocondral. Pero hay una parte importante. La válvula, esto se logra ocultar en el hemitórax izquierdo. Pero en el hemitórax derecho se puede ocultar o se oculta entre el tercer y quinto espacio intercostal la válvula tricúspide. ¿Que cuál es esa? La que comunica qué con qué. La aurícula derecha con el ventrículo derecho. La aurícula derecha con el ventrículo derecho. La válvula tricúspide. Ahí la hacemos en el hemitórax derecho. La única. El resto, la pulmonar, la aórtica y la mitral, la hacemos en el hemitórax izquierdo de acuerdo a su ubicación. Es la manera que lo podemos hacer. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque a medida de que ustedes van agudizando el oído, ustedes pueden identificar patologías que pueden ser durante la sístole, si tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda. Si tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, ejemplo, y tenemos una insuficiencia mitral y escuchamos un soplo cardíaco sistólico, ¿dónde lo deberíamos escuchar? Si nosotros tenemos una patología cardíaca, una insuficiencia mitral, la conexión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Si tenemos un soplo y nosotros lo ocultamos, confirmamos que hay un soplo sistólico. ¿Dónde? ¿Cuál buscamos? Ah, la mitral izquierda, pero en la mitral izquierda conseguimos estas tres cosas. La aórtica. La mitad. Lo que dice, ustedes van a buscar. ¿Por qué? Porque si hay un flujo retrógrado, primero que es un soplo. Se devuelve la sangre. O sea, Cuando No se cierra bien la hay un válvula. escape de la sangre. No se devuelve. No se cierra bien. Hay un evento permeable desde el ventrículo hacia otro espacio. ¿Qué hace? El soplo no es nada más que esa turbidez que genera esa Permeable, escape, fluido. bueno, ese flujo retrógrado. Ajá. Cuando hay ese flujo retrógrado, por supuesto va a pegar con la aurícula. Al pegar con la aurícula, eso hace Una turbulencia, sí. algo, una turbulencia. Cuando ustedes agarran una manguera y empieza a pegar a la pared, ese golpe es lo que se escucha como el soplo, no el paso. El paso no es audible. Lo que se es audible es el golpe. Ahora el detalle está que si es sistólico, porque si es diastólico, ahí es donde entran los problemas. Puede haber flujo, un soplo diastólico entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Póngase a pensar. Puede haber un soplo diastólico entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Sí, ¿Sí? yo creo que. No. Pero diástole auricular o ventricular. O sea, de la aurícula izquierda al ventrículo. Izquierda. Puede haber un soplo diastólico. ¿Qué es la diástole? El llenado. El llenado. Entonces puede haber un soplo. Yo diría que no. Pero es que sí, porque si está roto por otro lado, que no está la aurícula, no se escucha. Por otro lado. Perdón. Eso es normal.
Es normal. La sangre debería pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, eso es algo normal. Entonces, ¿cómo va a haber un soplo? Entonces, si nosotros pensamos en un soplo diastólico, ¿dónde pensamos que hay el soplo? ¿O la deficiencia valvular? Si hay un soplo diastólico ventricular izquierdo, ¿dónde pensamos que es el defecto valvular? En la pulmonar. Pero me está diciendo que es normal, ignorar. En la pulmonar. En la aorta. En la aorta. En la aorta, porque la aorta, se recuerden que con el momento de la diástole, en el momento de la diástole ella se abre, pero en la sístole, para el llenado del ventrículo, ella se cierra. Es de esta forma, para que evite que la sangre se regrese de la aorta al ventrículo. Si hay una deficiencia valvular donde podemos tener audible un soplo diastólico en el ventrículo izquierdo, quien está fallando es la aorta. No va a fallar la mitral porque ese es el flujo normal. Eso pasa. Y así por supuesto, como lo pensamos de esta forma, del lado izquierdo lo podemos pensar en el lado derecho. Pero lo primero y el principal paso, aparte de la visualización de la sintomatología clínica, es la ocultación. Eso es lo primero que dije. Porque después de que nosotros ya vemos esto, tenemos una idea, tenemos un soplo cardíaco, Berta que sí está fallando, nosotros tenemos que confirmar cuál es la causa. Y lo primero que vimos nosotros cuando hablamos del tema de problemas cardíacos es la deficiencia de ¿qué? ¿De? Sodio y potasio electrolíticos. ¿Y cómo nosotros podemos medir eso? Aparte de la lógica, por supuesto, midiendo sodio y potasio. Mediante el electrocardiograma. El complejo PQRST. Y como todos los semestres los tramos como me traumaron a mí, yo les voy a decir cómo de una manera más fácil de aprenderse. Una mnemotécnica. PQRST. Papito, qué rico está. A mí me traumaron. Y bueno, pero gracias a eso nunca se me olvidó. Papito, qué rico está. P, que no es nada más que la onda P del nódulo subsinusal, de los sinusoides, a nivel auricular, que indica la contracción de las aurículas. Entonces esto es sístole o diástole. Sístole, con seguridad. Sístole. Entonces a medida que hace la sístole, porque por supuesto lo que estamos contrayendo las aurículas no necesita tanta fuerza. Entonces, contraemos aurículas, pasa la sangre de los aurículas hacia los ventrículos, pasamos y activamos el nódulo paragonal del cono del ventrículo, que va a activar el haz de His para después llevar la impulso nervioso hacia las fibras de Purkinje. Entonces, aurícula, nódulo paragonal, haz de His, fibras de Purkinje, contracción muscular. Entonces, aquí en este momento hay la contracción muscular. Cuando hay esa contracción muscular, se relaja nuevamente y después la relajación del ventrículo. Se relaja el ventrículo para después nuevamente cumplir el ciclo. Esa es la manera más fácil, claro, mucho más específico. ¿Por qué? Porque tenemos 6 variantes, tenemos 3 factores principales y tenemos 3 nuevas variantes, que es la 1, 2, la 3, la variante right, left, foot. Tenemos la variante 1, 2, 3, 4, 5, pero estos son ondas de aproximación, ondas de extensión, ondas específicas para el ventrículo derecho, ondas específicas para el ventrículo izquierdo. Pero unas ondas son positivas, otras ondas son negativas. Que no es que estén mal, sino como unas son de aproximación y otras son de alejamiento, tiene su variante. Entonces, si se aleja el pulso nervioso, entonces es una onda positiva. Pero entonces, en el momento de que hay un proceso de relajación, hay una onda negativa. Pero esto debieron habérselo dado en fisiología, y si me pongo a explicarlo ahorita, nos vamos a extender mucho porque es mucho más complejo.
sobre todo cuando hablamos de las variantes, porque las variantes 1, 2, 3 vienen para el ventrículo del ápice, el 1, la 2 para el tallo y la 3 más hacia la base del corazón. Entonces, si hay una alteración en el complejo PQRST, primero tenemos que saber si es negativo o es positivo y si es normal. Si hay alguna alteración, puede haber que haya un infarto cardíaco en algún segmento. Con solamente perderse una variante, nosotros podemos detectar un infarto cardíaco. ¿Por qué? Porque si hay fibras musculares muertas, en esta zona el impulso se va a detener. Y si se detiene, puede ausencia de onda P, o simplemente ausencia de la onda Q, o se repite nuevamente la onda R. Hay diferentes maneras de ver las variantes. Profe, ¿y ahí se puede detectar infartos anteriores? Sí, claro, porque un infarto, recuerden que ¿qué es un infarto? Una zona muerta. Muerta. Células muertas están ahí porque no son irrigadas. Antes de ser infarto, ¿cómo se llama? Hipoxia. No, eso es lo que pasa. Isquemia. Isquemia. Una zona isquémica, una zona con disminución de la perfusión sanguínea. Primero es isquemia y después infarto. Por eso es que hay arteriosclerosis de las venas coronarias, cuando a veces sobre todo en personas. Cuando hay arteriosclerosis de las venas coronarias que irrigan todo el corazón, con un trombo esclerótico o de grasa que se acumula aquí, hace que haya un flujo, que se detenga el flujo sanguíneo específico del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, y al haber una zona, un segmento muerto, hay una insuficiencia cardíaca, porque el corazón no se contrae de manera eficiente, entonces se contrae por problemas. Eso va a hacer que el momento que haya una sístole sea deficiente, y si hay deficiencia, es visible. Pero vuelvo y repito, esto es un poco más complejo. ¿Qué es lo que me interesa saber? Que cuando vayan con el doctor Mario, que va a hacer, y vayan a hacer una cardiología, por lo menos no estén perdidos. Por eso que introduje este tema. El complejo PQRST, para que sepan cada onda que se presenta. Porque normalmente es onda P, QRS, T, PQRS, T. Ahora viene el otro detalle, que esto siempre viene en cuadritos pequeños. Y tiene una razón, porque de cuadrito a cuadrito, de cuadrito a cuadrito, es tiempo. Y de cuadrito a cuadrito es voltaje. ¿Es qué? Voltaje. Es voltaje. Ahora, si hay una variante que el voltaje es muy alto, o que el voltaje se hace mucho más largo, o que simplemente se hace más corto, nosotros lo podemos detectar en un electrocardiograma. ¿Y cómo lo vemos? Si normalmente es un bloque, tiene que tener de 3 a 4 espacios como normal, 4 cuadritos de forma general. Pero entonces, si tenemos un aumento de las concentraciones de sodio, porque el animal tiene un proceso inflamatorio, el animal tiene una dieta rica en sodio, o X y Y, aumentamos las concentraciones de sodio, aumentamos la frecuencia cardíaca. Si aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos el potencial de acción. ¿Y cómo se traduce eso? Un lock. Taquicardia. Los espacios que hay entre, que aquí deberían ser 1, 2, 3, aquí empieza el 1, 2. Entonces se acorta el tiempo en el momento de cada ciclo. Pero entonces tenemos una enfermedad patológica que haga que nos disminuya los niveles de sodio. ¿Y quién se va a aumentar? El potasio. Y si aumentamos el potasio, alargamos ese potencial de acción. ¿Y cómo se traduce eso? Dunlop. Pasa un tiempo, Dunlop. Se hace más lento. Y ahí es donde llamamos bradicardia. Taquicardia, bradicardia. Eso suele pasar.
Por eso es importante saber la dependencia de los electrolitos, conocer quiénes son los que, a quién pertenece a cada quien y dónde lo podemos ubicar y cómo lo podemos leer, porque esto sería una alteración cardiogénica eléctrica, dependiente de electrolitos, pero es una deficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca por problemas eléctricos. Ahora también están las otras patologías donde hay un acortamiento, donde hay ausencia de la onda P, una onda más corta, un acortamiento del complejo QRS, la onda T se hace más larga, hay un espacio donde no hay una contracción auricular eficiente y nuevamente el ciclo. Y estos son ruidos cardíacos irregulares, que son muchos. Hay ondas bífedas, hay ondas ausentes, hay ondas negativas, todo depende de cuál sea su origen o la causa. De esos hay muchos. El punto está que lo que más me interesa que sepan es cómo es el complejo, a qué pertenece el complejo y cuáles son sus variantes más comunes. Si está lento, si está rápido. ¿Claro hasta acá? Sí, este es más sencillo. Vamos. Camino mucho. Ahora, no voy a decir el gol estándar, porque no todas las patologías cardíacas las podemos observar simplemente con un ecocardiograma. Lo que podemos conseguir en un ecocardiograma son patologías anatómicas, eso sí. Porque con un ecocardiograma nosotros podemos ver el tamaño del ventrículo, el grosor de la pared, alteraciones en las fibras de primer orden, las fibras tendinosas. Aquí tenemos igualmente músculos de primer orden y las fibras tendinosas que van hacia la aurícula, hacia la válvula mitral, la válvula tricúspide, porque esta sería aurícula derecha. Ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo que maneja presiones, ventrículo derecho que maneja volúmenes. Y esto que se ve aquí, y aquí, y aquí, y acá, son las válvulas. Todo eso es visible. Se puede observar. Con un ecocardiograma podemos detallar alguna alteración. No siempre son, vuelvo y repito, gol estándar, porque a veces las alteraciones anatómicas son tan mínimas que no son fáciles de ver. Pero algo evidente como una hipertrofia ventricular, una deficiencia valvular, una mixomatosis, una endocarditis, que ya la vamos a ver, un aumento del volumen a nivel de la aurícula, una hipertrofia del ventrículo de la pared septal o incluso unas comunicaciones interventriculares pueden visualizarse mediante un ecocardiograma. ¿Cómo? Esto tenemos un ejemplo. Aquí podemos observar un ecocardiograma donde vemos aquí el ventrículo, donde podemos estar observando las contracciones musculares de ambos ventrículos y la comunicación entre las aurículas. Entonces podemos ver cómo ocurre, cómo sucede la contracción ventricular. Lo volvemos a ver. Y esto es en tiempo real. Bien bonito. No tengo uno normal, porque esto es uno patológico, pero después les explico cuál es la patología. Ahora, conociendo ya la clínica, la anamnesis, el paciente, teniendo ya todo eso en cuenta, sabiendo utilizar la ocultación del electrocardiograma y el ecocardiograma, complementando todo esto, podemos dar un diagnóstico definitivo. Ahí sí lo podemos especificar mediante un ecocardiograma si el daño es de ventrículo derecho o de ventrículo izquierdo, porque ya sí son alteraciones anatómicas. Pero esto es más con el ecocardiograma.
Pero si es una patología eléctrica, un ecocardiograma va a estar normal. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Una vez que complementemos todo, ya nos pasamos al tratamiento. Pero ¿cuál es el principal paso para cualquier patología cardíaca? La dieta. Ese es el principal paso. La dieta más apropiada para pacientes con enfermedad cardíaca son aquellas que aportan cantidades mínimas de sodio y de cloro. Dietas bajas, sin sal. Para todas las especies, tanto para personas como para animales. El principal paso es disminuir las concentraciones de sodio y de cloro. Pero ahí viene la pregunta importante, el por qué. Si hay una patología cardíaca XY, insuficiencia cardíaca de cualquier vía, ¿qué es lo primero que se disminuye? Se me fue. Supongo que esto es El concepto. la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco. Mi gasto cardíaco. El gasto cardíaco es lo primero que se disminuye. Ajá. ¿Quién lo detecta? Varoreceptor. Los varones. Los varoreceptores. ¿Qué hacen que active el varoreceptor? Cerebro y riñón. Ajá. ¿Quién van a liberar? Aldosterona, renina. Angiotensina, adenina, vasopresina, todo eso. Entonces, ¿cómo se va a traducir? Aumento de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Y eso viene a dependencia de aumento de qué concentración de un electrolito en específico. Sodio. El sodio. Así lo hace. Si hay insuficiencia cardíaca, hay disminución, hay alteración, hay activación, hay liberación, hay reabsorción, hay aumento. Entonces tenemos que disminuir sus concentraciones, porque si le damos a alguien que tiene una compensación de una insuficiencia cardíaca, donde tiene una reabsorción de sodio a nivel renal, y le damos más sodio a nivel gastrointestinal, elevamos estas cantidades de sodio exacerbadas y ahí es donde pasamos a una hipertensión. Que la hacemos de forma crónica, porque eso ya sería una patología crónica. Ese es el primer paso. Es necesario tener en cuenta que otras series de nutrientes pueden intervenir en el desarrollo de insuficiencia cardíaca, sobre todo la deficiencia de aminoácidos. Desde hace mucho tiempo se conocía que una de las patologías más comunes de los gatos era la miocardiopatía hipertrófica, que la vamos a ver más adelante, y en los perros de una miocardiopatía dilatada. Ambos dos afectan el músculo y siempre vienen dependientes por deficiencia de aminoácidos. Por eso siempre es importante complementarlos. Suplementación con taurina, carnitina y ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3. Siempre es importante en el momento de atender patologías cardíacas. La suplementación con L-carnitina se puede estar indicada en pacientes con insuficiencia miocárdica asociados con deficiencias de L-carnitina. Porque, ¿qué es la L-carnitina? Un aminoácido. ¿Cuál es la función del aminoácido? Sintetizar proteína. No, ese era el ribosoma que la sintetiza. Constituye las proteínas. Los aminoácidos es la constitución de las proteínas. Y los ribosomas empiezan a unir el aminoácido con aminoácido con aminoácido. Entonces, deficiencia de este aminoácido hace patologías estructurales. La suplementación con taurina ha sido efectiva para revertir las miocardiopatías dilatadas secundarias asociadas a deficiencia de taurina en gatos. El problema está cuando no es asociado a esta deficiencia de taurina, que es donde se nos complica la cosa. Y por supuesto los ácidos grasos poliinsaturados que están reducidos en los perros con insuficiencia cardíaca crónica. Conjuntivo. Ahora viene el tratamiento farmacológico. Necesitamos disminuir la sobrecarga cardíaca. La progresión del remodelamiento, o sea que a medida que va aumentando el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, deformamos por hipertrofia el ventrículo y altera su estructura anatómica. Hay que disminuir la congestión, ya sea pulmonar o sistémica, contrarrestar las alteraciones neurohormonales. En este caso estamos hablando del sistema renina, angiotensina, aldosterona, adenina, vasopresina, adrenalina, noradrenalina, las catecolaminas, y mejorar la función miocárdica. ¿Cómo hacemos esto? Primero, si tenemos edema pulmonar, ¿cuál es lo más lógico? Utilizar diuréticos.
Porque si hay una extravasación de líquidos hacia el espacio intersticial a nivel de los alvéolos pulmonares, es porque hay una alteración de esta presión. ¿Cómo obligamos a que disminuya esta presión hidrostática? Aumentamos la concentración a nivel vascular. ¿Y cómo lo aumentamos? Eliminando más líquidos por el riñón. Si aumentamos la pérdida de líquidos a nivel renal, disminuimos la volemia. Si disminuimos la volemia, aumentamos la concentración de la sangre. Si aumentamos la concentración de la sangre, aumentamos la presión, disminuimos la presión hidrostática capilar. Y con eso contrarrestamos el edema pulmonar. Edema pulmonar. No efusión pleural, no efusión pericárdica. Un punto importante que se tiene que llevar aquí es que cuando ustedes estén contrarrestando o colocando tratamiento para efusiones pleurales o pericárdicas, esos son tratamientos de urgencia. ¿Por qué? Porque son enfermedades o patologías restrictivas. Restringen el flujo de aire, restringen la hematosis, todo eso es restrictivo. Por eso, si tenemos efusiones pleurales o efusiones pericárdicas, lo más lógico es que ustedes no van a operar con un diurético. Ustedes necesitan sacar ese líquido ya. ¿Y cómo lo hacen si es una efusión pericárdica? Una pericardiocentesis. Y si es una efusión pleural, una toracocentesis. Pero tienen que solucionarlo ya. Si tienen líquido en un espacio donde no es vascularizado, porque no es que la sangre no llegue ahí, pero la cantidad de sangre que llega es mínima, porque eso es una membrana serosa. Si ustedes aumentan el flujo, la tasa de filtración glomerular a nivel de los túbulos colectores por furosemida, no es que va a sacar el líquido de la fusión pleural. Lo va a sacar, pero muy lento, porque la irrigación es mínima. Por eso en estos casos, efusiones pleurales y efusiones pericárdicas lo hacen mediante una toracocentesis o una pericardiocentesis, no terapia diurética. La terapia diurética lo usamos cuando hay espacios donde están bien vascularizados, como el intersticial. Entonces, en edemas es donde vamos a utilizar los diuréticos. Y tenemos otros diuréticos como la esplenolactona, que son diuréticos tiazídicos, que son ahorradores de potasio. Y la lógica dice eso. Si tenemos un aumento del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, por alteraciones neurohormonales, donde aumentamos las concentraciones de sodio, que vienen medidas por el aumento de las concentraciones de aldosterona, que recuerden que la principal función de la aldosterona, ¿cuál es? El reabsorber sodio. Pero utilizamos espironolactona, que bloquea ese paso de sodio, esa bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué es lo que mantiene? El potasio. Si disminuimos la expresión de potasio y disminuimos la reabsorción de sodio, la frecuencia cardíaca que estaba así, porque teníamos altos niveles de sodio, utilizamos diuréticos tiazídicos, entonces lo que hacemos es disminuir la reabsorción de sodio y aumentamos las concentraciones de potasio. Por ende, cuando utilizamos estos diuréticos, la frecuencia cardíaca se normaliza. ¿Sí me entienden esa parte? Pero son específicamente este tipo de diuréticos, no todos. Son diuréticos ahorradores de potasio, que se llaman así. Perdón. Les digo, sí. Después tenemos otro tipo de insuficiencia cardíaca o tratamiento farmacológico, como es la terapia vasodilatadora. Recuerden que si tenemos neurohormonales, tenemos angiotensina 2 y arginina vasopresina más catecolaminas. Eso hace que haya una vasoconstricción de todos los vasos sanguíneos con aumento de la resistencia periférica, que se traduce en aumento de la presión arterial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocar vasodilatadores. La más común, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué va a hacer eso? Aquí tenemos el anapril, fenacepril, el ramipril. Que cuando la angiotensina 1 pase por pulmón, no se consiga la ECA, porque nosotros estamos usando una IECA.
Entonces, ¿qué va a hacer? Bloqueas. Cuando la angiotensina 1 pase por pulmón, va a salir como angiotensina 1. Porque la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Si utilizamos un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueamos esta ECA y evitamos que esto se transforme en esto. ¿Y qué va a hacer como resultado? Va a subir la presión. Claro, hasta ahí. Después tenemos terapias ionotrópicas. Y ahí viene el ionotropismo, el barotropismo. Cuando hablamos de ionotrópicos positivos, son aquellos fármacos que estimulan la frecuencia cardíaca. Lo utilizamos principalmente cuando hay patologías de deficiencias cardíacas, puede ser por disminución del volumen de contracción, por disminución del flujo sanguíneo o disminución del gasto cardíaco. Pero normalmente siempre es por aumento de sodio, siempre es aumento por el sistema neurohormonal. Por ende, siempre vamos a utilizar ionotrópicos negativos, como la digoxina, que disminuye el flujo a nivel del sodio a nivel celular. Y lo otro que tenemos es otro ionotrópico negativo, que son los bloqueantes de calcio. El diltiazem. El diltiazem, que es un bloqueante de calcio, si bloqueamos la entrada de calcio a nivel muscular, no es que no va a haber contracción muscular, es que disminuimos estas concentraciones. Si disminuimos las concentraciones de calcio, va a haber una disminución del calcio a nivel sarcoplasmático. Si disminuimos el nivel de calcio a nivel sarcoplasmático, disminuimos la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la frecuencia de contracción. No solamente a nivel cardíaco, sino también a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces también tiene un efecto vasodilatador. Y va todo orientado a estabilizar la presión, la frecuencia, el pulso. Porque recuerden que todos estos problemas cardíacos se engloban en un problema principal. ¿Que cuál es? Insuficiencia ¿La insuficiencia? cardíaca. ¿Qué pasa con los problemas cardíacos? ¿Cuál es el principal problema de las insuficiencias cardíacas? ¿Cuál es el principal efecto secundario de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué mata al paciente? Los riñones. Renal. La insuficiencia renal crónica. Porque los pacientes con patologías cardíacas mueren por patologías renales. Ese es el principal problema. Porque todo esto que se hace como medida compensatoria para disminuir o aumentar el flujo sanguíneo a nivel de los tejidos va a expensas de disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo lo hace? Por vasoconstricción de las arteriolas aferentes. ¿Qué va a hacer ella? Van a producir hipoxia en glomérulo. Y si producen hipoxia en glomérulo, llega un punto donde pasamos a la injuria por reperfusión y pasa a muerte celular. Que cuando se van muriendo y se van muriendo y se van muriendo estos glomérulos, pasamos a insuficiencia renal. Una cosa lleva a la otra. Eso es lo que pasa. Por ende, todo va orientado a estabilizar el flujo sanguíneo renal y el flujo sanguíneo a nivel de los tejidos, a disminuir ese gasto cardíaco, esa frecuencia cardíaca, y a invertir todos aquellos vasoconstrictores para que el riñón reciba más sangre. Todo eso va orientado hacia él.
Ya una vez que terminamos esto, lo que es, englobamos de forma general la insuficiencia cardíaca, ahora vamos a entrar en tema, que es las patologías como tal. ¿Hay alguna duda hasta los momentos? Muchas. No, pero por lo menos ya aquí van un poquito más orientados. Vamos a hablar de la primera enfermedad, que en este caso estamos hablando de la endocardiosis valvular. Y aquí viene un término, OSIS, proceso inflamatorio no infiltrativo de polimorfonucleares. Chanfle. ¿Otra vez? OSIS, proceso inflamatorio no infiltrativo de polimorfonucleares. OSIS. Porque itis si es un proceso inflamatorio que viene intervenido por polimorfonucleares, por infiltrados de neutrófilos, por infiltrados de macrófagos. OSIS es un proceso inflamatorio no infiltrativo. Entonces, esta es la manera más ideal para conocer estos dos términos. Primero, ¿cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Rubor, calor, color, rubor. y Tumefacción, dolorosidad. Bueno, todo esto pasa, sobre todo la pérdida de la función, sin infiltrado polimorfo. Entonces aquí ausentamos dolor y rubor, pero sí tumefacción y pérdida parcial de la función. Esto pasa. Entonces, esto es un proceso inflamatorio del corazón a nivel valvular. Por eso lo llamamos endocardiosis valvular. ¿Qué tiene la endocardiosis? Tenemos una estructura que tenemos la base del corazón, donde podemos visualizar la arteria mitral, la válvula mitral, la válvula tricúspide, la aorta y la pulmonar. Y hay un proceso inflamatorio de esta válvula que se hace crónico. Vamos a pensar en un caso hipotético donde por X o Y hay un defecto a nivel de la válvula mitral. Hay un defecto. Sufrió un mini infarto, se murieron fibras del primer orden a nivel de esto que están acá, y resulta que esta fibra que ustedes ven acá pierde su función. Entonces, en el momento de ocurrir una sístole, hay un escándalo mínimo, una insuficiencia cardíaca grado 1, mínimo, básicamente imperceptible, pero presente. Digamos, eso fue a los 3 años de edad. A los 9 años de edad, esto que estaba así, ahora es esto. Pero es como un hueco, un escape de agua. Primero comienza poquito, pero a medida que van pasando los años, ese poquito empieza a crecer, empieza a abrir, empieza a ser más notorio, y como el proceso es muy lento, el animal aprende a vivir con él. Entonces no hay ninguna patología, ningún signo, el animal está completamente normal, solo que a sus 9 años de edad pegó una carrera que se desmayó. Porque hubo una demanda tan exacerbada de oxígeno que exigió un gasto cardíaco mayor con un aumento de esa frecuencia de contracción, que en el momento de la sístole para salir por la arteria aorta, disminuyó su volumen y se distribuyó entre aurícula y aorta. Entonces esa demanda de oxígeno que tenía el cuerpo no fue compensada y el animal entró en síncope. Pasan a cardiología, pasan a veterinario, que empiezan a buscarle, colocan doxiciclina, que es lo típico. Y después, como ya no responde a la doxiciclina, pasan a patologías cardíacas. Y conseguimos esto: deformidades valvulares. Entonces, ¿tienes fiebre? No.
¿Tiene alguna insuficiencia? ¿Tiene alguna otra sintomatología? No. Simplemente el animal llegó un momento que presentó eso y cuando se le hace un ecocardiograma se consigue con alteraciones morfológicas a nivel valvular y se le diagnostica una endocardiosis valvular, un proceso inflamatorio que se hizo crónico con el tiempo. ¿Cómo pasa esto? Los patrones generales de la enfermedad valvular incluyen obstrucción del flujo sanguíneo o estenosis valvular, el cierre valvular incompleto o regurgitación valvular, que es el flujo retrógrado. Esa regurgitación valvular secundaria a la endocardiosis o enfermedad crónica valvular es la causa más importante de enfermedades cardíacas en medicina interna veterinaria. ¿Por qué? Porque resulta que esas válvulas tienen una función, abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre, y eso no se detiene, eso desde que nacemos hasta que nos morimos, desde que tenemos 40 semanas, desde que tenemos las 28 semanas a nivel de la madre, donde estamos gestantes, el corazón empieza a funcionar. Pero desde ese punto hasta lo último de nuestra vida, esto tiene que cumplir esa función. Por eso tiene que tener una fibra, una parte cartilaginosa, una parte serosa. Pero entonces ocurre este proceso inflamatorio, lesiones crónicas, hipertensión, todo esto hace que esto que debería estar así se cambie por tejido mixomatoso fibroso. Se altera su superficie estructural, se alteran sus células, se cambian por células que son completamente infuncionales, son rígidas, no son elásticas, entonces producen deficiencias valvulares. Y cuando producen deficiencias valvulares, empiezan los flujos retrógrados, la sangre salir del ventrículo hacia la aurícula, no hacia la aorta o no hacia la pulmonar. Y eso genera una insuficiencia ya sea izquierda o derecha, aórtico o pulmonar, porque puede ser, si eres en sístole, ya puede funcionar o puede generar una insuficiencia cardíaca ya sea en la aurícula o derecha o izquierda, porque no estoy especificando que sea derecha o izquierda. Lo más común es en la izquierda, pero esto puede generar o ocurrir en cualquier válvula, no tiene una predisposición. Y a mi suegro lo mató eso. Ay, Dios. Sí. Imagínense que para tratarlo, por supuesto, esto no tiene cura. Recuerden que todo esto que pasa, que cuando ya se cambia por tejido fibrosito, tiene igual que una cicatriz. Eso queda ahí. ¿Cómo lo corregimos? Cambiándolo. Entonces, en aquel entonces, teníamos que cambiarle la válvula. Y nos estaban pidiendo nada más $60,000. Y bueno, se murió. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos una endocardiosis valvular, puede ser auriculoventricular crónica, es una de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca congestiva. La degeneración de cualquiera de las válvulas auriculoventriculares, ya sea tricúspide o mitral, conduce a una incompetencia en la misma para evitar el reflujo sanguíneo desde los ventrículos hacia las aurículas, apareciendo lo que se denomina regurgitación auriculoventricular. Pocas palabras, a nivel de auscultación, soplos. La prevalencia se incrementa con la edad, por supuesto, y la enfermedad valvular crónica afecta en mayor proporción a perros de razas enanas y pequeñas, Yorkie, Poodle, Maltés, todas esas razas pequeñas que son fastidiosas, sufren de eso. Ahora, la prevalencia, mayor en perros, entre 8 y 11 años, menores de 20 kilos, y los Dachshund, Poodle, Chihuahua y mestizos. ¿Saben cuál es el Dachshund? El popular salchicha. ¿Cuál es la causa de la endocardiosis valvular? Yo les dije una teoría. Un proceso inflamatorio crónico por golpe en el momento del flujo. Pero a ciencia cierta no tenemos una
una causa específica. Simplemente las células empiezan a morir, y empiezan a cambiar su tejido elástico por tejido fibrótico. Puede ser genéticas, mutaciones en los genes de distintos tipos de colágeno, estrés. El estrés hace que aumente las concentraciones de cortisol, el cortisol aumenta la segregación de catecolaminas. Si segregamos alta cantidad de catecolaminas, aumentamos gasto y frecuencia cardíaca, y todo eso lo recibe la válvula. Entonces va a generar una presión extensa crónica que va a generar una alteración valvular. A consecuencia, una hipertensión que va a generar, en algunos casos, hipoxia. O puede ser consecuencia a infecciones virales o infecciones bacterianas. Puede haber una causa o una etiología de endocardiosis valvular por endocarditis valvular o endocarditis bacteriana. Claro, un proceso infeccioso que alteró la superficie y la estructura de la válvula, que cuando ya se curó dejó secuelas y generó una endocardiosis valvular. Y las alteraciones endocrinas. Entre eso podemos categorizar el hipertiroidismo. Ahora, la endocardiosis valvular produce una degeneración mixomatosa de las válvulas. Todo lo que es tejido elástico se forma o se intercambia por tejido fibroso. Hay una alteración del tejido conectivo, el tejido valvular se debilita y pierde su elasticidad. Al perder su elasticidad, pierde ese cierre hermético. Entonces el cierre valvular es incompleto y hay una regurgitación valvular, ya sea tricuspidea o mitral. Porque sufren estas alteraciones, todo lo que la válvula empieza a alterar su estructura, empieza a generar como grumos, como procesos, como granos ahí en el nivel de la válvula, y produce un cierre incompleto. Y si hay signos de la insuficiencia valvular crónica a nivel mitral, se va a comportar como una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces va a tener tos, taquipnea, ortopnea y tos paroxística nocturna. Si es tricuspidia, va a generar ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia, derrame pleural. Aquí ya tenemos un diagnóstico. Insuficiencia cardíaca no es un diagnóstico, es un síntoma. Esto es el diagnóstico definido. Y signos secundarios a un bajo gasto cardíaco: debilidad muscular, esto por cualquiera de los dos, intolerancia al ejercicio y síncopes. ¿Qué es un síncope? Las pérdidas momentales de conciencia, como un desmayo. En pocas palabras. Ahora, el diagnóstico. Primero y principal, la exploración física. La ocultación cardíaca es el método más práctico y económico para detectar animales con enfermedad valvular crónica, además de ser la clave para el diagnóstico temprano de este proceso, como me pasó a mí con el paciente de limpieza dental, un cachorro con una enfermedad valvular. En estos pacientes aparece un soplo, pero ahora viene el punto importante. Si nosotros tenemos un soplo por insuficiencia valvular, ¿estamos claros ahí? ¿Va a ser en sístole o en diástole? Sí, porque la diástole es normal que se llene, entonces un soplo, entonces sístole en la salida. ¿Todos están de acuerdo con eso? No se dijeron todo lo contrario. Solamente quieres llevar la contraria. Puede ser. Así son las mujeres. Dime, Sí, soy. ¿cuáles son? ¿Dónde sería? ¿En sístole o en diástole? ¿Dónde sería si ocurriese una endocardiosis valvular? Sístole, diástole. Sí. Si es en diástole, si yo le digo que la insuficiencia valvular está en la mitral, va a ser en diástole, va a ser en sístole. Pero si es en sístole y yo digo que la endocardiosis valvular está en la aórtica, todo dependerá de cuál sea la válvula afectada, comenzando por ahí. O sea, puede ocurrir en las dos. Por eso
Y este ejercicio es porque ustedes tienen que usar la lógica. Y la respuesta correcta sería, depende de cuál sea la válvula afectada. Depende de cuál sea la válvula afectada, es donde vamos a ocultar el soplo. Por lo general es holosistólico, de constante intensidad. O sea, porque siempre se tiende a ser de un solo lado. Ahora, la evidencia clínica secundaria a una regurgitación tricuspidia, si se ve afectada el tricúspide, es la presencia del pulso yugular, así como signos radiográficos, ecocardiográficos, que van a constituir los datos que realmente nos permitan diagnosticar una regurgitación tricuspidia. Entonces, ¿cómo podemos llegar aquí? Con todo lo que hablamos de insuficiencia cardíaca derecha. Edema pulmonar, edema de miembros, ascitis, regurgitación venosa, pulso yugular, todo esto nos orienta a que pueda ser una patología cardíaca. Por eso fue que yo les dije que si tenemos un paciente de 5 años de edad donde no está cumpliendo primero con el principal criterio, que son animales por encima de 9 años. Si no tenemos animales por encima de 9 años y tenemos toda la sintomatología de insuficiencia cardíaca derecha, lo más lógico que nos dice es que hay una alteración valvular. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Si tenemos toda la clínica, un ecocardiograma. ¿Pero quién lo dijo? Bueno, está bien. Lo que pasa es que te había condiciones y dije no puede. Ahora, nuevamente tenemos un ecocardiograma donde vemos y podemos ver la estructura de las válvulas, donde tenemos las aurículas y los ventrículos. Cualquier alteración de esta superficie a nivel anatómico, sí podemos hacerlo mediante un ecocardiograma. Entonces, para esta enfermedad, el gold estándar es el ecocardiograma. Pero para esta enfermedad, ¿por qué? Porque su deformación es anatómica estructural. Y si es anatómico estructural, lo podemos ver mediante un ecocardiograma. Ahora viene el otro detalle. Una radiografía. El aumento del área de la silueta cardíaca correspondiente a la aurícula izquierda es el signo radiográfico, radiológico más frecuente en los pacientes con enfermedad cardíaca valvular. Ahora, sí, tienen razón. ¿Qué es lo primero que ven ustedes aquí? Punto. Cardiomegalia. Aumento del tamaño del corazón. Vemos que hay pérdida de la cintura cardíaca posterior. Vamos a decir que todavía medio se conserva la silueta, pero tampoco podemos observar una cintura cardíaca anterior. Entonces, ¿podemos decir que es insuficiencia cardíaca derecha o izquierda? ¿Podemos decir que es insuficiencia cardíaca derecha o izquierda? Sí. ¿Cómo? Bueno, yo veo ahí una D. Yo creo que ese no es el reloj derecho, como el signo de la D invertida, algo así. No. Aparte, pues, tenemos el corazón, tenemos cardiografía. Pero por la... También se podría ver si hay edema pulmonar o... ¿Lo ves? Siento, sí. Hay edema pulmonar. Entonces, si hay edema pulmonar es izquierda. Ahora te digo, ¿verdad? No se te olvida más. Edema pulmonar. Entonces, ahí sí nos orientamos de que hay una insuficiencia cardíaca izquierda. Orientamos. Más Siempre va a ser así. Diagnosticamos. Siempre va a ser así. Edema pulmonar automáticamente deficiencia izquierda. Si estamos en patología cardíaca, pero también puede haber edema pulmonares en otro tipo de patología, ya sea infecciosa, ya sea viral o bacteriana, que pueda generarnos una bronconeumonía. Porque recuerden que el edema pulmonar se ve como un patrón alveolar radiopaco. Patrón alveolar. Que se observan las motitas de algodón. Pero ojo, así se lo van a aprender ustedes para que tengan una guía. Yo cuando les pregunte a nivel alveolar, ¿hay patrón? Te dicen, a nivel radiográfico, en esta radiografía, de primero que todo es perro gato. Gato.
Perro. Perro. Está muy ancha la costilla. Se me olvidó esa parte. Perro. Vamos a comenzar por acá. Lo primero que tenemos que hacer para nosotros hacer un estudio radiográfico es primero diferenciar cuál es la especie. Los caninos tienen una tórax más cónico. Los felinos tienen una silueta en su cavidad torácica porque ellos por supuesto son mucho más flexibles. Ahora, esto que tiene una forma cónica es un perro. Y si vemos esto que es una estructura mucho más flexible, más largo, y nosotros siempre lo identificamos porque tiene una radiografía, la cola o la aleta del tiburón, se ven así, la aleta del tiburón, esto es un gato. Y las vértebras son rectangulares. No, y son finas. Esto es un perro, esto es un gato. Perro, gato, perro, gato. Perro, gato. Perro. Volvemos otra vez para acá. Ajá. Perro. Punto, primer paso, esto es un perro. Segundo, hay cardiomegalia. Tercero, hay radiopacidad en este caso de la aorta, porque no comienza desde aquí, comienza desde acá. Entonces esta es la aorta, la arteria aorta, el callado de la aorta. Eso es una insuficiencia cardíaca que lo podemos ver. Primero, cardiomegalia, edema pulmonar, desplazamiento dorsal de la tráquea y radiopacidad de la aorta. Disculpe, ¿puede repetir cómo identificar el edema pulmonar? Eso sí no lo ¿El entiendo. edema? Ah. Perdón. El pulmón normalmente tiene aire. El aire no tiene partículas que atrapen las ondas ionizantes de los rayos X. Por ende, las ondas o los iones hacen una lucidez o atraviesan de forma lúcida el espacio. Por ende, es radiolúcido el pulmón. Pero a medida de que empieza a acumularse líquido, el agua, si tiene partículas que atrapan esas ondas ionizantes, por ende se hace más opaco. Y cuando tenemos edema pulmonar, lo que debería estar negro se vuelve radiopaco. Entonces tenemos los lóbulos pulmonares con un moteado, porque entonces si lo logras ver bien o tienes un poquito de imaginación en ese punto, logras ver que es un moteado. Por eso le digo como motitas de algodón. Y esto se llama patrón alveolar, no motitas de algodón. Pero que en el examen usted va a preguntar, por ejemplo, se observa patrón alveolar y se dice o no. No. ¿O Yo le voy a tirar la radiografía y le voy a decir que ¿Qué observa? Ok, perfecto. punto. Y se responde como patrón alveolar. Y si ustedes van a responder porque ven edema pulmonar, ustedes responden patrón alveolar. Esa es la manera de responder. Edema pulmonar, patrón alveolar. Ajá. Ahora, perro gato. Gato. Perro. Gato. Se ve como Más o menos, ¿verdad? ¿Qué gato? Es más o menos. El gato. Un gato, ¿no ven? O es un perro muy chiquito. ¿Saben? Siempre llegan a esa. Un Un perro. perro chiquito. Pero chiquito, pero Es un también perro. gato. Es un perro. Tiene una motoría crónica. Recuerden la aleta de tiburón que siempre se hace más delgada y crece. Entonces, lo primero, esto es la especie un perro. Ahora, canino. Vemos una vista lateral donde tenemos pérdida de las siluetas anterior y posterior. Tenemos un ligero aumento de la radiopacidad a nivel del ilio, porque recuerden que no es que todo el pulmón a primera instancia se vuelve blanco. A medida de que va avanzando la enfermedad, se puede observar el edema pulmonar generalizado con ortopnea, tosparoxística, nocturna, todo eso pasa. Pero todo comienza desde un punto.
sí se logra observar el patrón alveolar a nivel del lóbulo Caudal. Diafragmático. diafragmático. Entonces logramos observar esto. Otro punto importante: tamaño del corazón, cardiomegalia, pérdida de las siluetas, pérdida de las cinturas. Ocupa, comenzamos por aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y no menos importante, observen la tráquea. La tráquea siempre tiene que tener esta dirección para después bifurcarse en lo que se llama la carina. Y cuando llegamos a la carina, ahí es donde pasamos a los núcleos primarios, secundarios, del segundo y todos los 26 subdivisiones, para después llegar al alvéolo. Pero resulta que cuando nosotros vemos la dirección de la tráquea, vemos que hace una curva y se desplaza hacia arriba. Eso es lo que llamamos desplazamiento dorsal de la tráquea, que es un efecto secundario a, cerramos la puerta, a una cardiomegalia. Eso pasa. Tenemos cardiomegalia y por compresión y por fuerza de presión hacemos que la tráquea se vaya hacia arriba. Y como en la tráquea lo que tenemos son los tipos, los anillos traqueales, lo que vamos a observar son las siluetas, porque por dentro lo que va a pasar es aire. Y podemos ver completamente la silueta de la tráquea y aire. Y podemos observar el desplazamiento dorsal de la tráquea. Desde esta vista, el lóbulo apical no se ve afectado. Se ve principalmente afectado con el edema, con el patrón alveolar, el lóbulo diafragmático. Vamos para esta vista, donde en el lóbulo diafragmático, ¿derecho o izquierdo? No. Derecho, porque es una vista ventrodorsal, si lo vemos de esta forma, nos damos cuenta que el animal está así, entonces el derecho es el izquierdo, y si no, la vieja confiable, derecha izquierda. Y vemos que este lado del lóbulo diafragmático derecho no se ve afectado, está radioluz. Pero el lado izquierdo sí se ve un poco más radiopaco. Y específicamente los lóbulos cardíacos, que es donde se ubica el ilio del corazón, son los principalmente afectados, porque también ahí es donde convergen todas estas, la salida de la aorta, la salida de las arterias, tanto pulmonares como las venas pulmonares, todo eso converge aquí en el ilio. Por eso lo primero que se dematiza es el ilio. Lo primero que se ve afectado es el ilio. Podemos observar la silueta, pero aquí vemos un poco la deformación del ventrículo, pero vemos que las aurículas se ven más grandes. Entonces aquí ya hay deformación de la aurícula izquierda. Entonces si tenemos deformación de la aurícula izquierda, tenemos un patrón alveolar a nivel de los lóbulos cardíacos, donde tenemos también observación en una vista lateral de cardiomegalia con desplazamiento dorsal de la tráquea y radiopacidad de los lóbulos cardíacos, esto probablemente sea una insuficiencia cardíaca izquierda. Pero llegamos hasta aquí. Un síntoma de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo? ¿Cuál es el diagnóstico definitivo aquí? Insuficiencia mitral. ¿Cómo lo ves? ¿Esto tiene diagnóstico definitivo aquí? No. Orientación diagnóstica, no diagnóstico. Aquí es presunción. Recuerden que todo se basa en la complementariedad de toda la sintomatología con la morfología. Otro. Perro gato. Viste, porque le viste la vista lateral ya. Parece perro. Perro. ¿Derecha o izquierda? Derecho. ¿Hay edema pulmonar? Sí. ¿Hay patrón alveolar? Sí. Sí. No.
No, lo que pasa es que esta radiografía es tan buena que se le pueden observar incluso los vasos sanguíneos. Eso es trampa, profe. ¿Cómo se ve? La diferencia de todo esto que se ve todo moteado, que estas son las radiografías que normalmente le van a llegar. Algo que se ve. Porque esto no se ve difuso, sino que se ve como las líneas. Exacto, porque se ve, son líneas, son pequeñas líneas que son patos normales de los vasos. Se ve como la cosita. No, no se ven como la motica, se ven como lineados, se ven como rayados, se ven como los vasos sanguíneos. Y si nos pones en el examen le decimos que se está sacando de una frescura. ¿Ah? Si nos pones en el examen le decimos que la radiografía está buena. Sí, buenísimo. Pero el pulmón sigue siendo radiolúcido y tenemos una vista ventrodorsal y vemos esto. Vértice, Debería preguntar más. Sí. silueta y aurícula. ¿Ves cómo crece hacia un lado? Se deforma, hay un defecto de morfología anatómica en este caso. Que cuando nos regresamos acá, mira cómo se ve. Y aquí se ve así. ¿Lo logran ver aquí? Ahora bien. Se ve la deformidad evidente en una radiografía. Si no tenemos edema pulmonar, entonces pasamos para la otra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Hígado. ¿Qué es eso que está ahí? Líquido. Allá está. El hígado. Porque ¿qué es esto que se para acá? Claro. Yo le pongo esta vista y yo le digo, deme las 5 morfologías o 5 patrones a nivel radiográfico de esto, y de acuerdo a las observaciones aquí su insuficiencia cardíaca ustedes pueden presumir. Y ustedes me ven pérdida de la silueta, pérdida de la cintura, cardiomegalia, radiopacidad de la cava, pero se les acaban las opciones. No me van a colocar, no tiene edema pulmonar. Está muy buena la foto. No, eso no lo van a colocar. Pero ¿cuál es otra de las sintomatologías que producen insuficiencia cardíaca derecha? Hepatomegalia. Congestión hepática, pero sí. En esto sería hepatomegalia. ¿Y es válido? Sí. ¿Por qué? Porque aquí está. Aquí está cavidad abdominal. Entonces no puede decir que no es visible o no puede ser evaluado si lo están observando. Porque primero ustedes ya vieron 2 anatomías. Ustedes ya vieron radiología. Ustedes ya vieron fisiología. Así que ustedes saben que aquí, en el epigastrio, se ubica el hígado. Y si una patología cardíaca derecha va a aumentar el flujo sanguíneo retrógrado desde la aurícula derecha hacia las cavas, va a haber congestión hepática. Entonces vamos a observar hepatomegalia. Claro hasta ahí. Se puede evaluar y yo la evalúo. Ese es duodeno, ¿verdad? Que se ve así. Bueno, así es el duodeno, sí. Ve cómo se comienza aquí el duodeno, que comienza aquí del estómago, comienza para acá el duodeno, y empieza a dar las vueltitas. Pero aquí lo principal es la deformidad que se logra observar en la aurícula derecha. Entonces esto es una insuficiencia cardíaca. Hay patrón alveolar. Entonces hay hepatomegalia y todo nos orienta que hay una insuficiencia cardíaca derecha. Vamos. Perro, gato. Perro. Ajá. Perro. De acuerdo a lo que se está observando, ¿qué puede ser? ¿Hay aumento del tamaño del corazón? No. ¿Cuántos espacios intercostales está ocupando? 3. No, 1, 2, 3, 4. Normalmente son 3, entonces hay cardiomegalia. Pérdida de la cintura,
empieza a perderse la silueta, pérdida de la cintura, pérdida de la silueta, y ahí nos orienta que es una insuficiencia o una cardiomegalia. Así debería ir la tráquea, hacia abajo. Entonces, hasta los momentos no tenemos desplazamiento dorsal de la tráquea, porque la tráquea cumple con esa inclinación. Entonces no hay problema. Pero vemos que se empieza a observar esto que no debería estar observándose. ¿Quién es? Vena cava caudal. La vena cava caudal. ¿Hay edema pulmonar en el lóbulo apical? ¿Hay patrón alveolar en el lóbulo apical? No. ¿En el diafragmático? Sí. Poco. Principalmente en el cardíaco, a nivel del hiato. Entonces pudiésemos catalogar de acuerdo a tanto la vista lateral como la vista ventrodorsal, que también sufre alteraciones estructurales morfológicas, específicamente cardiomegalia, que puede ser una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca global, porque ya empieza incluso a observarse tanto radiopacidad de la vena cava como presencia de edema pulmonar. Entonces puede ser. Si me dicen insuficiencia cardíaca derecha, está bien. Si me dicen insuficiencia cardíaca global, está mucho mejor. Pero tampoco es que vamos a hacerlo específico. Profe, eso que está en la anterior, que está debajo del patrón alveolar, ¿eso es la aorta? ¿O? Este viene aquí Ah. y hace así. ¿Qué puede ser? El esófago. Ese es el esófago. Ahora, lo mismo, simplemente para que tengan una orientación, aquí tenemos un paciente con una cardiomegalia, por supuesto, tenemos edema pulmonar, porque se ve el patrón alveolar bilateral, tanto en los lóbulos apicales cardíacos y diafragmáticos, donde podemos observar la arteria aorta, la arteria pulmonar y la aurícula izquierda deformada. Esto es para que tengan una mnemotécnica. Ahora viene con todas estas patologías que se hacen más graves. Esto es un perro, ¿verdad? Perro, gato. Un perro. Ve que está más corta la vértebra, es más cónico, no está la curvatura. Es un perro. Ahora, insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Ya va pasando la global. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que decir? Cardiomegalia. Tenemos acá esto. Desplazamiento dorsal de la tráquea. Pero entonces hay tanta cardiomegalia. O sea, la cardiomegalia es tan pronunciada que desplaza tanto la tráquea casi que se choca contra las vértebras. No obstante, este animal tiene procesos o complicaciones respiratorias porque el desplazamiento es tal que casi que está desplazando los pulmones hacia arriba y hace que disminuya el diámetro de esto. ¿Qué es eso? Todo está la tráquea, pero ¿y esto? Y eso se denominaría entonces si hay una disminución del tamaño del lumen de la carina, como se dice, porque ustedes van a ser médicos, van a ser colegas y ustedes tienen que hablar como tal, no, porque no está en una obstrucción total. Esa es una disminución, es una dificultad al respirar. ¿Cómo se denomina este signo radiográfico? ¿Cómo se le denomina algo que está disminuido su lumen? Entonces una... Si llega. Estenosis de la carina. Esto es un signo radiográfico. Estenosis de la carina. Así se tiene que colocar cuando se esté pidiendo morfologías o observaciones radiográficas. Desplazamiento dorsal de la tráquea, cardiomegalia, pérdida de la cintura hasta hacia anterior o posterior. Y aquí en este caso tenemos estenosis de la carina.
Aparte de que tenemos también un patrón alveolar. Aquí simplemente lo que está señalando es que hay una estructura específica anatómica que está en realidad comprimiendo esta zona y por eso se está complicando. Probablemente sea una masa, un tumor, que pasa así y a medida que va pasando el tiempo llega a esto. Básicamente la deformidad total del corazón. ¿Qué es esto? Un chip. Ese es el microchip. Ese es el microchip. Y una garrapata aquí. Radiactivo que tal. Ok. Muy bien. Después tenemos para las endocardiosis valvulares métodos complementarios, como lo sería la ecocardiografía, por supuesto, en una prueba complementaria muy útil, aunque no imprescindible para el diagnóstico en el manejo de pacientes con enfermedad valvular crónica. Simplemente con un ecocardiograma sabemos que hay una alteración de la superficie valvular y hasta ahí podemos llegar. En un electrocardiograma viene el detalle, porque en los perros con enfermedad valvular crónica el registro electrocardiográfico puede ser normal, pero ¿por qué? Porque está alterada la morfología, no lo digo. Electrolítica o hidroelectrolítica, o sea, si también sus niveles de electrolitos, los voltajes no deberían variar. Por eso, en un electrocardiograma, a pesar de que haya un deterioro, una morfología o una alteración morfológica del corazón, no va a haber ninguna alteración porque sigue haciendo su contracción auricular, su ACG, su movimiento de Purkinje y la contracción ventricular. Cuando tenemos una endocardiosis valvular, actualmente el tratamiento está encaminado al control y la prevención de la congestión vascular. Al reducir la severidad de la regurgitación mitral, si es a nivel de válvula mitral, y a reducir los efectos adversos de la activación neurohormonal crónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos una endocardiosis valvular, donde produce un flujo retrógrado a nivel auricular, que va a hacer que disminuya el gasto cardíaco y la presión a nivel sistémico, va a hacer que se activen los vasoreceptores y desencadene toda la cascada neurohormonal. ¿Cuál es el propósito? Inhibir esa cascada neurohormonal, porque recuerden que todo de adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, vasopresina y aldosterona va a hacer que produzca vasoconstricción de todos los vasos, disminución de la perfusión y insuficiencia renal. Entonces, como tal, nos vamos a curar la endocardiosis valvular. Vamos a contrarrestar toda esta cadena neurohormonal crónica. Y va a ser crónica porque no vamos a poder, o sea, siempre va a haber una disminución de ese gasto cardíaco. Siempre va a ser la activación de los vasoreceptores, por eso es que tenemos que bloquearlos. Y por eso es que los pacientes con enfermedades cardiológicas siempre tienen tratamiento de por vida. No es una semana, no son 15 días, no son 3 meses, es hasta nueva orden. Y es hasta nueva orden porque cuando ustedes tienen un paciente cardíaco que tiene complementariedad con el doctor Mario, que les ayuda para el diagnóstico, ustedes es el que le va a hacer el seguimiento y el que va a estar siempre pendiente de ese paciente. Porque él llega, agarra, hace el ecocardiograma, coloca el tratamiento y se va. Y ustedes a partir de ese punto es que ustedes tienen que estar muy pendientes si él está funcionando o si no. Si no está funcionando, entonces tienen que volver a llamar a Mario para cuando le nazca atender, le vaya a decir para que hay que cambiar. Ahora, debido a su buena tolerancia por parte de los perros y gatos, la furosemida es un diurético de elección en los casos de insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a una enfermedad valvular crónica. Si hay una deficiencia valvular mitral que va a generar edema pulmonar, con disminuir el volumen sanguíneo a expensa de la pérdida de líquido, podemos mejorar el caso. Los IECA, ¿qué vamos a producir con el IECA? Inhibición de la enzima convertidora en angiotensina. ¿Y entonces qué va a hacer eso? Bloquea vasoconstricción, liberación de aldosterona. Vasodilatación. Vasodilatación, punto. ¿Cuál es la función de la angiotensina 2? Vasoconstricción. Si inhibimos la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2, vasodilatación, punto.
y ya, o sea, no hay que pensar tanto. Las respuestas a veces siempre están ahí. En función del ritmo cardíaco y la evaluación miocárdica del paciente pueden añadirse protocolos terapéuticos, fármacos antiarrítmicos o fármacos ionotrópicos positivos, ya sea porque hay una insuficiencia a nivel de la musculatura. Simplemente lo que hacemos es aumentar ese gasto cardíaco ahí, pero en complementariedad con la vasodilatación. El pronóstico, que es la parte más importante aquí. Es difícil predecir la evolución clínica de un paciente que va a seguir una enfermedad valvular crónica. En cada paciente, muchos pacientes con enfermedad valvular crónica permanecen compensados gran parte de su vida sin mostrar ningún tipo de sintomatología, porque se adaptan. Que pasan los mismos casos de aquellos pacientes con, por ejemplo, vamos a colocar el caso de los perros que sufren de litiosis y llegan a la consulta caminando, saltando, picando, moviendo la cola, y cuando le hacen una hematología tiene un hematocrito de 8 y uno pregunta cómo está vivo, porque ellos se acostumbran a manejar esos niveles. Sin embargo, una vez que se desarrollan sintomatologías graves de enfermedad de insuficiencia cardíaca congestiva, el pronóstico a largo plazo siempre es malo, porque pasa de un estadio compensado a algo que es mucho más grave. Después pasamos a la endocarditis bacteriana, que es básicamente lo mismo que una endocardiosis, porque es una alteración inflamatoria estructural de la válvula, pero en este caso es por un agente etiológico. En la endocardiosis no sabemos cuál es la causa. Aquí sí. Y es muy variable. Pero lo más importante de esto para el día de hoy es que esté para mañana. Así que ya terminamos por hoy. Ya son las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que